Así que bien, continuamos en nuestro estudio semanal y esta noche vamos a estar tocando el tema de lo que es la iglesia y su liderato. La iglesia y su liderato. Y permítame comenzar compartiendo esta introducción. Cuando se construyó para una exposición internacional en el siglo pasado, la estructura fue calificada de monstruosa por los ciudadanos de la ciudad, quienes exigieron que se derribara tan pronto como terminara la exposición. Sin embargo, desde el momento en que su arquitecto lo concibió por primera vez, se enorgulleció de él y lo defendió lealmente de quienes deseaba destruirlo. Estamos hablando de la Torre Eiffel de París. Sabía que estaba destinado a la grandeza y hoy en día es una de las maravillas arquitectónicas del mundo moderno y se erige como el principal hito de París, Francia. El arquitecto, por supuesto, fue Alexander Gustav Eiffel. Su famosa torre fue construida en el 1889. De la misma manera, nos llama la atención, escucha bien, la lealtad de Jesús a otra estructura llamada la iglesia, que confió a un improbable grupo de discípulos a quienes defendió, oró y se preparó para difundir el evangelio. Y para los forasteros, ellos y nosotros, obviamente, deben parecer unos torpes incapaces, pero Jesús, el arquitecto de la iglesia, sabe que esta estructura está destinada a la grandeza cuando regrese. Y la pregunta sería para ti, ¿eres parte, amigo, amiga de esa obra majestuosa a la cual se le ha garantizado conquistar el mundo entero? ¿Quién decidió cómo es que la iglesia se compone de la forma que es? ¿Y quién decidió cómo se debe correr la iglesia y quiénes deben liderarla? Estas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a estar contestando en esta noche, pero quisiera darte el bosquejo de cómo quisiera dirigir esta conversación. Vamos a comenzar definiendo unas palabras claves. Aquí vamos a tener unas cuantas definiciones. Vamos a considerar el origen y autoridad de la iglesia. Número 3, vamos a ver quiénes componen la iglesia. Y número 4, vamos a ver las dos oficinas de autoridad en la iglesia y nuestra responsabilidad hacia ellas. Así que ese va a ser prácticamente el bosquejo para esta noche. Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Usualmente usted sabe que yo voy a cubrir ciertos textos, pero esta noche voy a estar enfocándome y vamos a estar usando lo que se llama la Segunda Confesión de Fe de Londres del 1689. Entonces, esta confesión, para aquellos que nunca han escuchado de lo que es una forma que se ha sistematizado las doctrinas bíblicas de una perspectiva reformada bautista. Así que todo lo que este libro contiene es una definición clara de lo que la Biblia enseña, pero entonces puesta en un orden donde usted puede verificar esta información. Y vamos a continuar comenzando, tiene varios capítulos, pero esta noche en particular vamos a enfocarnos en la Confesión de Fe de Londres del 1689 y vamos a ver el capítulo 26 y voy a comenzar en este momento con el párrafo número 1. Y dice de la siguiente forma. Dice, la Iglesia Católica Universal, que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y Él es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Así que obviamente tiene mucha información, pero vamos a usar esta definición que el capítulo 26 de esta confesión nos presenta para poder nosotros enfocarnos en lo que sería el concepto de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y vamos a ver qué significa este término católica o universal. Porque esas palabras puede ser que usted diga, bueno, ¿cómo es que la iglesia? Entonces todas las iglesias son católicas. Vamos a ver con más detalle y quiero que entonces me siga poco a poco. Pero enfoquémonos primero en lo que es la palabra
la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, esta palabra viene del griego eclesia, se lo escribí aquí en español, una transliteralización. Eclesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Y se deriva etimológicamente significa el nacimiento, de donde origina la palabra. Esta palabrita pequeña aquí que se llama ek y kaleo, ek significa salir fuera de. Usted ha visto en inglés que está la palabra exit, que es de salir. Esa palabra el EX, ese sonido, esa idea, proviene de esta idea aquí de ek, de salir de. Kaleo es de llamar. Entonces, en consecuencia, se usó para designar los que son llamados. En otras palabras, sígame aquí, la idea de la eclesia tiene la idea de que es una asamblea de los llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Recuerda que cuando una persona es salva, Dios está llamando a esta persona, Dios despierta a esta persona de su estado espiritual, donde está muerto o muerta, y Dios lo levanta a través de la predicación del evangelio por medio del Espíritu Santo, y esa persona tiene nueva vida. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, es una asamblea de personas que han sido llamadas por Dios, elegidas por el Padre para vivir para la gloria de Dios. Así que cubrimos entonces y comenzamos aquí con la primera palabra, que es iglesia. Continuamos entonces con la segunda. ¿Qué significa la palabra católica o católico? Derivado del latín tardío, catholicus, del adjetivo griego católicos, que así obviamente significa universal. O sea, eso no hay que darle mucho rondeo. Y proviene de la frase griega katolou, que significa en conjunto, y es una combinación de las palabras griegas kata, es una palabra que está compuesta con esta kata, que significa sobre, y olus, que significa completa. Cuando estamos hablando de algo que es católico, estamos hablando de algo que está sobre y completa. Y obviamente esta palabra usualmente la conocemos cuando se habla específicamente de lo que es la Iglesia Católica Romana. Entonces, quiero definir estas palabras porque creo que es muy, muy, muy importante entender, porque si la confesión dice que la Iglesia Católica o universal, tenemos que entender cómo es que funcionan esas palabras para mejor entender esta doctrina de lo que es, ¿verdad?, la iglesia y su liderato. Así que continuamos. Si tiene preguntas, recuerde que en el chat con mucho gusto pueden ponerlas y vamos a tratar de contestarlas mientras continuamos el estudio. Bueno, la primera término encabezado es esta idea de que la iglesia está edificada sobre la roca y tiene autoridad. La iglesia está edificada sobre la roca y tiene una autoridad. Y para eso quisiera llevarlo entonces, obviamente, a las escrituras que tienen toda autoridad. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y la palabra del Señor dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Así que haga la conexión contra ella. Está hablando de la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿por qué estoy hablando o por qué estoy viendo este versículo en Mateo? Porque recuerda que aquí rápidamente voy a hacer unos puntos mientras cubrimos estos textos. Note que en el versículo 18, número 1, quiero enseñarle que uno de los principios que este texto no enseña, que la Iglesia Católica Romana enseña, la Iglesia Católica Romana dice de que, porque aquí dice, tú que eres Pedro, entonces dice, y sobre esta roca. Entonces la Iglesia Católica dice que aquí es donde comienza la sucesión de los papas. Y este verso no está enseñando esto. Si pudiéramos verlo en el lenguaje original, Jesús, que es el que está hablando aquí, está jugando con palabras en el griego, porque la palabra Pedro es kephas, que es la palabra para piedra o roca.
Entonces, recuerde, si usted lee el contexto de este verso, hay unas palabras que están en una conversación donde Pedro hace una confesión de que Cristo es el Señor. Entonces, Jesús lo que está diciendo es de que tú, Pedro, que eres como quien dice, la pequeña piedra, y sobre esta roca, ¿sobre la roca de qué? Sobre la roca de la confesión, de la realidad de que Cristo es el Señor. En base a esa realidad inconmovible, Cristo está diciendo, edificaré mi iglesia. Pero no solamente vemos esto, sino que quiero que note algo muy particular. Recuerde que estamos hablando, aquí el encabezado es la idea de que la iglesia está edificada sobre Cristo y tiene autoridad. Y quiero probarle esto, creo que es muy fascinante. Mire versículo 18, mire esto conmigo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando la gente usualmente lee esto, no sé qué le viene a su mente, pero lo que quiero mostrarle es que aquí note quién está agrediendo a quién. Porque cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo que el Hades, el infierno, las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de la iglesia. Que aquí el grupo, la iglesia, son los que están lo que están causando esta presión. Ese es el poder de la iglesia de Cristo. El poder de la iglesia de Cristo está basada en el factor de que este poder es uno que vamos a ver en un detalle, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar. Es un poder que Jesús le ha conferido a la iglesia. Es el poder de la realidad que todo cristiano, como tiene el Espíritu Santo, ha sido llamado a hacer la obra del ministerio. Dice aquí, y las puertas del infierno, el Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Pero continuemos leyendo. Dice aquí, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que las llaves es un término, quiero explicarle aquí esta idea, es muy importante porque estamos hablando aquí de las llaves del reino. Esta idea de las llaves del reino es un término que implica autoridad, acceso para cerrar o abrir, como el ejemplo de una puerta, un cofre. Tal vez cuando usted va al banco y tiene, en verdad, las cajas de depósito, tiene una llave en particular. Tal vez su casa, obviamente usted tiene una llave para su casa. Es más, podemos hablar de una forma metafórica. Cuando una persona enamorada le dice a otra, tú sabes que tú tienes las llaves de mi corazón. Así que la iglesia está operando bajo las leyes del Rey Jesús en su reino que está en esta tierra y tiene total delegada autoridad en esta tierra. La iglesia tiene esa autoridad que se le ha sido conferida por el Rey Jesús. Y estas implicaciones van sobre cualquier gobierno que existió o existe al día de hoy. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, uno de los retos más grandes que hemos visto es de que discutir si el gobierno actual tiene la habilidad de determinar cuál es la adoración de la iglesia, cómo la iglesia debe de adorar. Eso es algo muy importante. Porque Dios, cuando le da un mandato a la iglesia, no es que a Dios no lo sorprendió el COVID-19. Entonces, la autoridad que Cristo le confiere a la iglesia, que lo vamos a ver y vemos aquí en este momento, la iglesia tiene las llaves del reino de Dios para atar en esta tierra, y lo que se ata en esta tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa eso, hermano Edgar? Eso significa que en términos de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, mientras la iglesia esté operando bajo la autoridad de las escrituras de Cristo, la iglesia tiene autoridad. Por ejemplo, en casos de lo que se llama una disciplina eclesiástica. ¿Qué significa eso? Bueno, en la iglesia hay casos donde una persona tal vez, cae en un pecado. Esa persona cree, yo voy a fumar marihuana porque para mí no es pecado, pero la Biblia nos dice de que no estemos embriagados. En otras palabras, no demos control de nuestras habilidades a cualquier otra cosa que no sea la persona del Espíritu Santo. Y esa persona dice, no, esa es mi libertad, yo hago lo que yo quiero. Y no estamos hablando en casos médicos, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que casualmente, porque le da la gana, quiere usar ese tipo de sustancia. Y si esa persona no se arrepiente de su rebeldía,
de querer usar este tipo de sustancia, esa persona muestra de que no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, número uno. Número dos, esa persona muestra de que no ama las autoridades que están establecidas, comenzando por la iglesia y aquellos que están apacentando nuestros corazones y nuestras almas, que son los ancianos que trabajan con los diáconos de la iglesia, y eso lo vamos a ver también. Así que vemos de que la iglesia está edificada sobre Cristo y tiene toda autoridad dentro del parámetro que tiene que ver con lo que es el reino de Dios, la iglesia y lo que tiene que ver de cómo es que se lleva a cabo todo esto. Así que ese es un verso que creo que es de mucha ayuda. Pero entonces volvamos de nuevo, quiero que repasemos capítulo 26, párrafo 1. Porque de aquí estamos, este párrafo nos da una idea más resumida de estas ideas que estoy presentando, pero los versos van a ayudarnos a poder sostener estos conceptos. Así que continuamos. La Iglesia Católica o Universal, que con respeto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Así que vamos entonces a ver otro encabezado. Este encabezado es la idea de que la iglesia tiene un orden dado por Dios. ¿De dónde viene el orden de la iglesia? Es un orden que es dado por Dios. Y en este caso vamos a ver este texto de 1 Corintios capítulo 12, de los versículos 28 al 29. Lea conmigo. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestro, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. En este caso hago la anotación que cuando hablamos de lenguas estamos hablando la palabra en griego glosalelia, que es la palabra para lenguaje. Ok, eso es muy importante. Pero mira la pregunta que hace entonces Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Y Pablo asume que la respuesta a estas preguntas es sencilla, es no. Pero quiero que entiendas de que la iglesia ha sido edificada y vimos de que tiene toda autoridad, de que Cristo es la cabeza, de que está fundada en la roca de la verdad, de la palabra de Dios. Pero entonces vemos ahora que la iglesia tiene un orden que ha sido dado por Dios. Ahora, sí quisiera hacer unos comentarios. Por ejemplo, versículo 28 rápidamente. En la iglesia, el que la dirige, el que decide cómo se comporta, cómo se corre y quien lidera es únicamente Dios. Mira aquí, Dios ha designado. En la iglesia, Dios ha designado primeramente, entonces ahora nos va a dar una lista, versículo 28, nos está diciendo que, no nos está diciendo, y quiero hacer un punto muy claro aquí, este verso 28 no nos está diciendo prescriptivamente que debemos de tener milagros, de que debemos de tener sanidades y hablar en lenguajes, ya que particularmente estos dones de revelación no están en operación en el día de hoy porque no son necesarios. Y pudiéramos abundar en eso, pero no en esta noche. Pero sí note versículo 29. Mire conmigo versículo 29. Y note, voy a leerlo aquí, ¿verdad? Versículo 29, las preguntas que Pablo está haciendo, porque él comienza aquí, ¿verdad? ¿Acaso? Primero, 2, 3 y 4. Note de que no son necesarios y los que están vigentes no son dones para todo el mundo, porque mira lo que está diciendo. El argumento de Pablo es, ¿acaso todos son apóstoles? No, no lo son. ¿Acaso todos son profetas? Tampoco. ¿Acaso son todos maestros? Tampoco. ¿Acaso son todos obradores de milagros? Tampoco. Hago este énfasis porque hoy en día hay hermanos y hermanas tal vez en la fe que tienen una teología errónea donde creen, no, un verdadero hijo de Dios tiene que hacer milagros y prodigios. No es necesario.
La gente no se salva porque ve un milagro. La gente se salva porque oye el evangelio predicado por el poder del Espíritu y esa persona por la gracia de Dios se salva y puede ver la realidad de quién es a través de la realidad del evangelio. Así que vemos que hay un orden. La iglesia tiene un orden que es dado por Dios. Vemos que la iglesia tenía, ¿verdad?, ciertas cosas que sucedieron, particularmente cuando vemos la iglesia de Corinto, que hoy no suceden. Estamos hablando de la idea de los milagros, la idea, ¿verdad?, de estas sanidades. Diferentes tipos de personas que Dios le había dado la habilidad lingüística de hablar otros lenguajes. Y yo creo que es muy importante ver eso. Pero también quiero hacer entonces otra pregunta en base a lo que estamos leyendo, porque todos los versos que voy a cubrir es para poder sustentar los principios que estoy haciendo. Entonces, este próximo verso que vemos en Efesios capítulo 1, está sosteniendo la idea de que la iglesia es la cabeza de todas las cosas. Lea conmigo. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pero vamos entonces a ver más detenidamente. Mire conmigo. Y todo sometió bajo sus pies. Pero vamos a estudiar. ¿Quién entonces es él? Porque no tenemos el resto de los versos. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos hablando aquí de que él es la persona de Cristo. Y Cristo entonces es la cabeza. Y él está dando estas cosas ¿a quién? Mira aquí, a la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia nos enseña de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de la familia de Dios. Pero aquí Pablo escribiendo dice que la cual es su cuerpo y da una descripción, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién es el que llena todo en todo? Pues Dios. El cuerpo, la iglesia, es la plenitud, lo completo, la manifestación completa de aquel que llena todo en todo, del Señor Jesucristo. Yo creo que es importante que entendamos que cuando hablamos de la iglesia es la cabeza de todas las cosas. La iglesia es lo que Dios ha puesto en esta tierra, primeramente para predicar el evangelio, para hablar las buenas nuevas. Pero la iglesia también es una entidad que porque tiene la palabra de Dios, porque tiene los mandamientos de Dios, puede ayudar, ¿verdad?, en base a la palabra de Dios, a traer claridad gubernamental, claridad moral. Recuerde, todas las leyes que tenemos proceden de los 10 mandamientos de una forma u otra. Claro, no hoy mucho, hoy tenemos leyes absurdas. Pero en su origen todas las leyes proceden del aspecto de que el hombre, Dios había puesto lo que llamamos conciencia, que es la idea de conocimiento, la ley de Dios, la ley moral de Dios se ve en lo que es el hombre, la cual claramente son los 10 mandamientos. Así que quiero que entienda eso. Así que la iglesia es la cabeza de todas las cosas y vimos que es instituida por Dios. Y entonces vamos a continuar montando, como quien dice, estas piezas juntas. Ahora, quiero que note que el versículo 22 nos dice de que ¿quién es la persona que tiene todo dominio debajo de sus pies? Cristo. ¿A causa de qué? Bueno, a causa de la resurrección de Cristo, Cristo tiene todo dominio. La Biblia dice de que a causa de su resurrección como hombre, se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Recuerde que Cristo puso sobre todo, se le puso a él lo que es el dominio de la iglesia. Todo el dominio que él tiene, él lo ha dado a la iglesia, lo ha conferido a la iglesia. Recuerde algo, lo que Cristo hizo fue lo que el Padre le dijo. Lo que Cristo dijo fue lo que el Padre le dijo que dijera. Y ahora Cristo está diciendo, como Dios, el Padre, me ha dado eso, ahora se lo doy a ustedes.
Versículo 23, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual es la plenitud de Cristo. De la misma forma que Cristo es la imagen visible del Padre que no es visible, ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la plenitud de Cristo en la tierra. Eso es muy importante entenderlo. Otro verso que nos puede apuntar es la idea de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Mire conmigo, Él es la cabeza. Volvemos a la pregunta, ¿quién es Él? Estamos hablando de Cristo. Cristo es también la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Nos dice aquí. Y Él, volvemos a la idea de que este es Cristo, es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Así que claramente nos está apuntando al mismo concepto. Otro texto es Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice aquí, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Por ese texto nos está enseñando de que la esposa, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena en todo, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, amigos y amigas, hermanos, porque el llamado de la iglesia es un llamado muy alto, es un llamado con gran responsabilidad. Porque la iglesia es, como quien dice, la forma que el mundo puede ver en un aspecto visible quién es el Señor Jesucristo. No solamente en las obras, que a todo el mundo le gusta hacer las obras, pero a la gente no le gusta dar la palabra. A todo el mundo le gusta hacer buenas obras. Eso está muy de moda hoy, la justicia social, entre comillas. Porque es más social que justo. Porque si fuera justo, Jesucristo sería predicado y el evangelio y arrepentimiento, pero eso no es el caso. Es importante que entendamos que la iglesia es la cabeza de todas las cosas y esto es, ¿cómo le explico? Cabeza no en el sentido de que es el que mandas, porque la iglesia es el cuerpo, pero Dios ha puesto en autoridad a la iglesia en esta tierra en los aspectos que tiene que concerner, ¿verdad? Del reino de Dios. La vida eterna. Claro, la iglesia no está aquí para gobernar. La iglesia nosotros no somos, ¿verdad?, del tipo de persona postmilenialista que creemos de que todo está mejorando. Por lo menos no es mi posición. Yo creo que las cosas están empeorando, por la cual la gente debe de correr a Cristo y arrepentirse de sus pecados y confiar sus vidas en Él. Así que continuamos, volvamos entonces al capítulo 26 de la confesión, la segunda confesión de Londres del 1689. Ahora vamos a ver el segundo párrafo, donde continuamos hablando y elaborando lo que es la iglesia. Mire conmigo. Todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. En otras palabras, aquí lo que nos está dando, ¿verdad?, los escritores en este párrafo número 2 del capítulo 26, nos está dando una descripción, ¿verdad?, una definición continuando a definir lo que es la iglesia. Y claro, por cierto, no es que ellos inventaron esto al papagayo, no. Esto tiene versos bíblicos y uno de los versos que vamos a usar nos va a mostrar la idea de que la iglesia es llamada a ser santa. Y para eso podemos entonces ver a Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, esta es una palabra muy importante, santificados. Y no solamente santificados ¿en qué? En Cristo Jesús, llamados a ser santos, aquí está el punto, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que la iglesia ha sido llamada por Dios a ser santa. Por eso el párrafo decía que todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo.
Estas personas que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, está hablando no solamente de lo que cree, sino de cómo se comportan, son y pueden ser llamados santos visibles. En otras palabras, hay un grupo de personas, ¿quiénes son aquellos? Los que obedecen la palabra de Dios y se comportan como que creen la palabra de Dios, y estas personas son llamados a ser santos y santas. Por eso dice el párrafo número 2 al final, y de tales debe estar compuesta todas las congregaciones locales. Claro, una congregación debe de tener personas que están siendo, ¿qué? Santificadas. Personas que están llamadas a ser santas, viviendo separados y separadas para la obra del Evangelio y para la gloria del Señor Jesucristo. Recuerda que la iglesia es un grupo de personas, como le había dicho al principio, que han sido salvas y están siendo santificadas. Santificadas es la idea de ser separadas, ser limpiadas, ser perfeccionadas, ser creadas más y más a la imagen del Señor Jesucristo. La iglesia es llamada a ser santa y esto incluye a todo el que profesa fe en Jesús. ¿Quién es la persona que debe estar siendo y viviendo una vida santa? Toda persona que dice yo creo en Jesús, me he arrepentido de mis pecados y puesto mi fe en Él. Esa persona debe de buscar crecer en ser santa para el Señor. Otro verso que vamos a ver, hablando del párrafo de la confesión, es la idea de que la iglesia es compuesta de personas visibles. Eso es lo que estamos leyendo en el párrafo. Y para esto quisiera leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Y dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este recuento de los hechos de los apóstoles escrito por Lucas, el doctor, aquí está hablando y nos está dando un recuento de la vida del que se llamaba antes ser Saulo, que después Dios, cuando lo salva, le cambia un nombre a Pablo. Y este fue la persona que es responsable por escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento. Los cristianos, volvemos a la idea, los cristianos son miembros de una iglesia local donde los llamamos discípulos y no podemos discipular a personas que no están presentes. O sea que la iglesia está compuesta de personas visibles. Una persona que dice, no, yo soy cristiano, y usted le pregunta, ¿a qué iglesia usted asiste? ¿Usted es miembro de una iglesia? Oh, yo no soy miembro de una iglesia. Pero no eres miembro de la iglesia porque te mudaste si eres nuevo, o no eres miembro porque no vas. No, es que yo en mi casa sirvo al Señor aparte. Yo tengo una relación con Dios. Bueno, fíjate, amigo, amiga, si tú dices que eres del cuerpo de Cristo, tienes que ser parte de un cuerpo literal, visible de Cristo. Y eso es algo muy importante. Yo he dicho muchas veces a las personas, cuando le hablo, ¿de qué iglesia eres parte? No soy parte de ninguna iglesia porque es que la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, espérate, si la iglesia está llena de hipócritas, ese es parte de tu cuerpo. Si vamos a ser constantes en nuestras palabras. Y dicen, no, yo no voy a la iglesia por eso. Claro, ellos se refieren al edificio, no se refieren al cuerpo de Cristo. Y dicho sea de paso, usted no puede decir yo amo a Cristo y no amo a su iglesia. Escucha bien, lo repito de nuevo. Usted no puede con total honestidad decir yo amo a Cristo, que es la cabeza, y no amo a su iglesia. Que dicho sea de paso, usted es parte de la iglesia si está en Cristo. Y dicho sea de paso, usted, al igual que el resto de la iglesia, usted no es perfecto y está lleno de imperfecciones, como el resto de cada uno de aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús. En este texto aparece el término cristiano por primera vez. Lo va a ver aquí. Dice cristianos. Literalmente también dice por primera vez. Pero este término, que tal vez para nosotros es uno que es verdad dentro del contexto evangélico, en la cual ese término un evangélico está perdiendo sentido mientras pasa más el tiempo, porque no significa lo que debe de significar. Este término cristianos es uno que se usaba en ese tiempo de burla. Es un peyorativo, en otras palabras, un término despectivo.
El término cristiano en este momento sería equivalente como cuando usted usa el término marxismo de Marx. Entonces, si una persona es un marxista, es una persona que sigue de acuerdo a las enseñanzas y las ideas y las filosofías de Marx. Aquí cuando se dice de que y los discípulos se les llamó, ¿los discípulos de quién? Los discípulos de quién? Aquí mire, de Jesús. Son los discípulos de Jesús, por primera vez se les llamó entonces, ¿qué se les llamó? Cristianos. Pero note, usted no puede llamar a un grupo de personas cristianos que son parte del cuerpo de Cristo si no hay gente presente para llamarlos cristianos, que es el punto que quiero hacer. La iglesia es compuesta de personas visibles. Sé que suena un poco jocoso, pero valga la claridad para que usted entienda. Entonces, continuamos aquí tratando de definir de la palabra de Dios, siendo verdad dirigido por la confesión de qué es la iglesia. Entonces continuamos en el capítulo 26 y ahora vamos al párrafo 8 y vamos a leer y continuamos entonces llenando aquí estas piezas. Dice aquí, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él, está hablando de Cristo, les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Así que aquí vamos a ver dos oficinas que se llaman obispos o diáconos y lo que son los obispos, ancianos y obviamente los diáconos. Obispo y anciano es una palabra que se puede usar intercambiadamente. Obispo, anciano, pastor. Son palabras que se pueden usar de una forma intercambiable. Y esto entonces vamos a ver, porque ahora vamos a ver de que la iglesia, vimos su origen, vemos de que la cabeza es Cristo, vemos de que tiene autoridad, pero entonces ahora vamos a ver y vamos a enfocarnos en el aspecto de su liderato. Y la iglesia solamente tiene dos oficinas o dos llamados particulares de administración, y ese es el pastor, el obispo o el anciano, el mismo término, ya expliqué, y lo que son los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, va a mostrarnos que la iglesia solo tiene dos oficinas establecidas ¿por quién? Por Dios, no por el hombre, no por la iglesia católica, por Dios. Escuche bien lo que dice aquí, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Vemos aquí obispos o pastores, ancianos y diáconos. Posición 1, posición 2. Fíjese, la iglesia en este momento, en este texto, cuando usted lee este verso, está señalada en esta carta cuando dice, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo. Aquí nos está diciendo, los santos son obviamente los hermanos, los cristianos que están en Cristo Jesús. Pero también al final nos dice, identifica intencionalmente esta idea de los obispos y diáconos. Note, las palabras son plurales. No es obispo y diácono, obispos. Hay varios. La iglesia enseña de que la iglesia, hasta donde pueda, claro, al principio tal vez comienza con un pastor, pero el diseño bíblico es que la iglesia tenga pastores. Por cierto, no pastoras, pastores, hombres. Y vamos a ver lo que son el llamado y la definición de cuáles son las características y las cualidades de lo que debe de ser un pastor y un diácono. Pero el diseño de Dios es que hay una pluralidad de pastores, hay una pluralidad de diáconos. Y esta iglesia en Filipo ya había sido establecida y tenían suficientes hermanos para poder tener una pluralidad de pastores y diáconos. Ahora entonces voy a cambiar aquí y quiero mostrar otro punto de lo que estamos leyendo en la confesión, y es hablar del el carácter del pastor es esencial. El carácter del pastor es esencial. Mire lo que dice Pablo cuando le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 3. Palabra fiel es esta:
si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, y continúa la lista, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Si usted ve el versículo 1, algo que quiero que notes que el que desea ser pastor, obispo, un anciano de una iglesia, esto es algo que, número uno, dice que desea, es un deseo, es un buen deseo, es lo que dice la Escritura. Y este deseo no es algo que viene porque la persona dice, bueno, fíjate, no me resultó ser ingeniero, no me resultó ser músico, fíjate, los estudios de, ¿verdad?, de ser artista no me va a funcionar, yo creo que mejor voy a ser pastor. No. La persona que desea ser un anciano, un obispo, es una persona que es un deseo que Dios le pone en el corazón. Y este deseo no es solamente algo porque dice, no, yo debo de ser pastor porque yo siento ser pastor. No funciona así tampoco. Es algo que Dios pone en el corazón de un hombre, pero es algo que es afirmado por la iglesia de Cristo. Porque ahora tenemos una lista que define el carácter de un hombre que puede ser pastor. Esto es muy importante. Vemos en el versículo 2 y 3 de este texto, vemos de que Dios está ocupado de que el que desea ser obispo, pastor, anciano, cualquiera de esas palabras, sea un cristiano. Aquí está la palabra clave. Ven aquí, maduro. Este listado completo aquí está definiendo, y claro, hay mucho más que no está aquí. Estamos hablando de un cristiano, un hombre maduro. Que dicho sea de paso, los diáconos que se han escogido en la iglesia son personas que se escogen y tienen estas cualidades igualmente. ¿Por qué? Porque las cualidades que Pablo está dando aquí del carácter de un pastor no es porque simplemente va a ser pastor. En otras palabras, usted puede pensar si es hombre, bueno, yo no quiero ser pastor, esto no se me aplica. No, hermano, está mal. Si usted es un hombre cristiano, el deseo de Dios es que usted se conforme a la imagen de Cristo. Y un hombre maduro en el evangelio es un hombre que si desea, tiene el deseo de ser pastor, califica porque su madurez es evidente entre los hermanos de la iglesia en la cual ha sido parte por X tiempo. Pero no solamente en Timoteo vemos cuando Pablo está hablando de esto, sino que también podemos verlo en Tito. Y vamos a ver del carácter del diácono, también es esencial. Y mire lo que dice aquí, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Está hablando Pablo a Tito, que es un pastor también. Y designarás ancianos en cada ciudad, como te mandé. Note algo, de aquí Pablo le está diciendo de que Tito va a designar, ¿qué? Ancianos. Note que son plurales. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Esto no es un modelo católico donde está el Papa, el único que manda. No. La Biblia enseña que el liderato bíblico es una pluralidad de pastores que todos tienen la misma autoridad y trabajan en conjunto juntos. Los unos a los otros se van a pastorear, los unos a los otros se van a someter. Ese es el deseo de Dios. Continúa Pablo diciendo, en cada ciudad como te mandé. Eso fue un mandato de Pablo que Tito designara ancianos en todas las ciudades. Es esto, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Porque el obispo, aquí ponemos de nuevo a la idea del obispo, el pastor debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Eso es muy importante lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, mire el versículo 5. O sea que las iglesias, como he dicho, son ordenadas por designio de Dios por medio de los apóstoles. Y en este caso vemos de que Pablo el apóstol le está escribiendo a Tito el pastor y le está diciendo, este es el patrón de cómo las iglesias deben de ser organizadas.
Y este es el único patrón. Yo sé que hay diferentes, ¿verdad? Filosofías eclesiásticas, diferentes gobiernos eclesiásticos, donde tal vez en algunas iglesias, a veces en círculos carismáticos, pentecostales, tal vez hay un pastor, hay una junta, a veces la junta es de diáconos, a veces no lo es. Hay diferentes tipos de gobiernos bíblicos, ¿verdad? Que aún dentro de lo que serían círculos presbiterianos, ¿verdad? Donde hay diferentes estructuras que son un poquito parecidas tal vez a un sistema católico romano, pero el formato, la idea bíblica que vemos de cómo debe de ser el liderato, el organigrama de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, Pablo se lo está dando aquí a Tito. Versículos 6 y 7, usted va a ver de que Pablo nos da de nuevo la lista para definir lo que es un hombre cristiano maduro en la fe. Pablo no solamente le está diciendo aquí a Tito, mira Tito, esto es lo que tienes que hacer, sino que es lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Mira, Tito, tienes que hacer lo que te designé. Pero entonces él ahora viene y le da la lista del carácter de que este hombre tiene que tener, o estos hombres tienen que tener, para poder ser ancianos, pastores, diáconos de las iglesias. Y eso es muy importante. Si usted conoce a alguien, o usted mismo, amigo que me está viendo por internet, o está viendo esta grabación en otro momento, si usted va a una iglesia donde no hay un organigrama bíblico, bueno, pregúntele a su pastor. Imagino que tendrá una buena contestación. Pero ¿por qué es importante? Si usted nota algo que quiero enfocarme aquí, es que Dios, a través del escrito del apóstol Pablo a Tito, él hace y pone gran peso y enfatiza grandemente en el carácter del hombre. Porque el carácter es el resultado de la obra de Dios y la madurez en la vida cristiana. Eso es muy importante, que un hombre que va a ser diácono, que va a ser pastor, debe de ser un hombre de carácter que ha sido probado por los tiempos en medio de la iglesia de Cristo, la cual los hermanos y las hermanas pueden atestar y decir, verdaderamente este hombre no es perfecto, pero este hombre ama a Dios y vive para la gloria de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Pero continuemos entonces aquí. Vamos al capítulo 26, vamos a ver el párrafo número 9. Y dice, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada. Mire esta palabra. La persona que califica es la persona que puede medir, ¿verdad? Esas cosas que Pablo ha mencionado en Timoteo y en Tito. Y dotada por el Espíritu Santo para el oficio del obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma, y solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio del diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo? Que cuando se está hablando de las personas que van a servir, que se van a separar en público dentro de la misma iglesia, no pastores de otro lugar, no, pastores de la misma iglesia, diáconos de la misma iglesia, esas personas deben de ser seleccionadas de la misma iglesia, esas personas se debe de votar un consenso público, ¿verdad? No es que el voto es público, pero estamos tomando el consenso de la iglesia para decir, sí, yo creo que el hermano Pedro debe ser pastor. El hermano Pedro yo veo que tiene estas características. El hermano Juan, sí, puede ser diácono porque veo la Biblia me dice esto, yo veo esto en la vida del hermano Juan, con su esposa, con sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces vamos entonces a ver qué dice la palabra y cuál es el trabajo de los diáconos. Ya vemos de que hay dos ¿verdad? Oficinas, dos trabajos que Dios tiene en la iglesia, pero ¿cuál es el trabajo de los diáconos? Hechos capítulo 6 nos dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, está hablando de los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos,
escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Es interesante, ¿verdad? Pero continuamos leyendo. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. ¿Ve? Que la congregación de los discípulos, los hermanos, aprobaron esta sugerencia. Miren lo que dice aquí. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que de los versículos 1 y 2 vemos de que los pastores, o los que estaban funcionando, ¿verdad?, de una posición pastoral, los apóstoles en este tiempo, no podían consagrarse a la oración y el estudio de la palabra de Dios porque habían unas necesidades que surgieron dentro de la iglesia de Cristo. Note aquí de que nos está diciendo cuál es una de las necesidades. Dice aquí, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hubo un grupo de hermanas, de mujeres, viudas que no tenían maridos, que no se estaban atendiendo en la iglesia. Y el punto era de que los apóstoles dicen, bueno, mira, nosotros no podemos parar de enseñar y orar para prepararnos a equipar el cuerpo de Dios si estamos sirviendo mesas. No podemos, no nos va a dar el tiempo para ser eficiente en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿cuál es la idea que ellos tienen, los apóstoles? Bueno, dice aquí, por tanto, hermano, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Hermanos, hermanas, ustedes saben que ustedes señalen de entre ustedes 7 hombres que tengan estas características para que ellos puedan ser separados para este trabajo de servir al cuerpo de Cristo, para que los apóstoles que estaban sirviendo como pastores se pudieran ocupar a la oración y el ministerio de la palabra. ¿Pero por qué pasó esto? Porque la iglesia estaba creciendo, había necesidades que no habían antes. Entonces Dios en su sabiduría dice, voy a tener no solamente pastores, obispos, sino que voy a tener diáconos para que ayuden a ayudar estas necesidades que son más allá de la oración y el ministerio de la palabra. La cual nos enseña que a Dios le interesa, para Dios es algo primordial, que el pastor bíblico esté enfocado en la oración y en el estudio de la palabra para el ministerio de la palabra. Puede ser que en muchas iglesias el pastor tenga que ponerse diferentes posiciones. Él no solamente es pastor, pero también dirige la alabanza y también es consejero y también es esto. Eso puede pasar, pero cuando la iglesia crece y Dios da fruto de ese ministerio pastoral del evangelio, Dios trae a hombres fieles que puedan también compartir este trabajo de una forma que agrade al Señor y pueda satisfacer las necesidades de la iglesia local. Por eso vemos en los versículos de 6 a 7, a causa de estos diáconos, y mira aquí le voy a dar los nombres, estamos hablando de Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos hombres fueron llamados por Dios para servir. Y estos hombres fueron seleccionados por el cuerpo de Cristo porque tenían frutos, esas evidencias, esas características que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que leímos, de las calificaciones y este tipo de características que Pablo le estaba mencionando a Tito, que leímos también. Y a causa de estos diáconos, cuando fueron instalados, la palabra de Dios, miren lo que dice aquí abajo, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿Será que el crecimiento de la iglesia es a causa de tener muchos diáconos? No, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que como la iglesia de Cristo se estaba atendiendo de una forma balanceada, enfocándose primordialmente en la oración y en la palabra de Dios, en estas otras situaciones que habían de necesidad, la iglesia misma cubrió y ayudó sus propias necesidades, y esto fue de bendición y como testimonio a tal punto, que escuche bien lo que dice aquí, y los sacerdotes obedecían a la fe.
un gran testimonio que había en esta comunidad. Pero continuamos entonces. Vamos aquí, ¿verdad? En el párrafo número 10, y ya estoy concluyendo. Vamos a leer este último párrafo y dice: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los pastores? Bueno, vamos a ver aquí rapidito. Hechos capítulo 6 nos dice: y nosotros, eso está hablando de los apóstoles que estaban sirviendo como pastores, nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Claro, esto no es solamente lo único que un pastor hace, pero este es el enfoque de por qué Dios tiene pastores en la iglesia local, para que ellos se entreguen a la oración y al ministerio de la palabra. Quiero que note algo también, ponga atención, note el orden que Dios puso. Permítame ir aquí para atrás. Número 1, la oración. Número 2, el ministerio de la palabra. En muchos casos hay personas que les gusta el ministerio de la palabra, pero no les gusta la oración. Y eso puede ser para nosotros también, los que estamos en Cristo. O nos fascina el estudiar la Biblia, o nos fascina escuchar sermones, nos fascina leer comentarios, nos fascina ver conferencias por YouTube. Pero no peleando nuestra carne. Amamos la oración, pero hay momentos que no nos entregamos a la oración. Y el deseo de Dios es que nosotros nos entreguemos a la oración, pero también al ministerio de la palabra. Recuerde que la oración es un ejercicio de nosotros conformar nuestros pensamientos, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Por eso muchas veces tú puedes leer la Biblia, pero la realidad es que la claridad y el entendimiento es algo que Dios da. Es una obra del Espíritu Santo. Y yo por experiencia, esto no es una fórmula, pero qué lindo es orar. Señor, ahora que voy a leer, dame entendimiento, dame claridad. Ayúdame a aplicar esto de una forma que sea, Señor, tangible en mi vida. Y para esto Dios ha llamado a los pastores para entregarse a la oración y al ministerio de la palabra. Pero 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean, ¿qué dice aquí? Considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? Le está diciendo que los ancianos, los pastores que gobiernan bien, dice aquí que sean considerados dignos de doble honor, de doble paga, de doble, bendición. Y está diciendo aquí principalmente aquellos en la predicación y en la enseñanza. El trabajo de ellos es entregarse a la oración y al ministerio de la palabra, pero el trabajo y la responsabilidad de nosotros, a los pastores, aquellos que tienen pastores, si usted está en una iglesia local, es de nosotros considerarlos, estos hombres que son fieles, de doble honor. Y esto es una de las razones por la cual nosotros diezmamos y ofrendamos. Para que de eso se pueda, obviamente, no solamente pagar la luz y el agua y el baño y que haya papel de toilet. Gloria a Dios por eso, pero es para poder facilitar a aquellos hermanos que se han entregado en oración y al ministerio de la palabra que sigan fielmente sirviendo al Señor. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia los pastores? Hechos capítulo 13, versículo 17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Algunos puntos rapidito. Obediencia y sujeción. Lo mismo que Dios
¿verdad? Hasta cierto punto le dice a la dama, a la mujer, a la esposa, ¿verdad? Que ella debe de respetar, sujetarse a su marido. Como tú y yo, hermano, hermana, somos la novia de Cristo, Dios nos llama a obedecer y a sujetarnos a nuestros pastores y líderes, siempre y cuando estén obviamente de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Note aquí, porque ellos, nos da una razón, velan por vuestras almas. Pero ¿cómo es que ellos velan por nuestras almas? Como a quienes han de dar cuenta. Un verdadero pastor está velando por el alma de sus ovejas, sabiendo que va a darle cuenta a Dios. Una persona que va a una iglesia donde el pastor no le importa, usted claramente lo sabe porque ellos no saben nada de nadie. Es como ir a un BJ's, es como ir a Best Buy, como ir a Sam's Club. Usted entra, es parte de un club, sale, paga, pero nadie sabe quién es usted. Eso no es una iglesia. Pero eso es lo que es popular. Y a mucha gente le gusta, le digo por qué. Porque quieren ser anónimos. Quieren que nadie sepa nada de ellos porque su vida, Jesucristo no es el Señor. Su motivo no es santificación y el deseo no es estar celebrando con el cuerpo de Cristo. Ellos prefieren continuar viviendo sus vidas, practicando sus pecados y que nadie lo sepa. El llamado de Lucas dice, permitidles. ¿A quién? A los pastores que lo hagan. ¿Que hagan qué? Bueno, dice aquí que puedan velar por vuestras almas. Permíteles que lo hagan con alegría y no quejándose. En otras palabras, hermano, no sea difícil. No sea cabezón. Sea humilde. ¿Por qué? Bueno, aquí nos dice la palabra. Porque eso no sería provechoso para vosotros. No es provechoso para ti y para mí. Un pastor que sufre sí depende de Dios, pero una persona que no puede dar más de lo que tiene. Pero un pastor alegre, saludable, claro, un pastor, ¿verdad?, que siempre tiene hermanos que lo ayudan, que lo están motivando, que lo alentan con palabras, ¿verdad?, de motivo, que lo estimulan. Es un hombre que puede seguir hacia adelante y eso pasa, pero no siempre va a pasar en momentos de dificultad. Continuamos. 1 Corintios capítulo 9 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El mismo concepto. Si un pastor vive predicando el Evangelio, enseñando, discipulando, lo lógico que la palabra nos enseña es que aquellos que han sido el fruto de ese Evangelio puedan ayudar y contribuir al sostener de ese pastor. Gálatas capítulo 6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. El mismo principio. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Mire qué interesante el contexto. Si usted no siembra, es un término que se usa en muchos círculos carismáticos, lo que es la siembra y la cosecha, de una forma antibíblica. Ellos sugieren que si usted le da a Dios algo, Dios le debe. Dios no le debe nada, entiéndame bien, déjeme aclararle esto ahora mismo. Dios no le debe nada. Y si le fuera a deber algo, sería justicia, que es usted en el infierno por sus pecados. Aparte de eso, Dios no le debe nada a nadie. Pero el término aquí cuando está hablando de sembrar, de cosechar, Pablo está diciendo a los hermanos en Gálatas, hermanos, no se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque nadie va a burlarse de Dios. Mire, si usted tiene un pastor que se está fajando, sirviendo, enseñando, entregándose la oración, en consejería, etcétera, etcétera, y usted no cubre, ¿verdad?, a ese hermano con sus necesidades, usted no se puede burlar de Dios. Dice ahí, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Unas palabras, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo en la pluma de Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia los pastores? Segunda de Timoteo capítulo 2. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué es la idea de Pablo aquí? Que cuando un hombre es llamado al ministerio, él no tiene que ir a enredarse. Si está en la milicia, él no tiene que ir a correr un negocio, ¿verdad? Él no tiene que comprar su McDonald's para correr un McDonald's porque está en la milicia. No, el que lo llamó a ser un militar paga la pistola, el uniforme, la comida, el tanque, las balas, el avión, le paga todo porque esa persona va a ir como guerrero a favor de una nación, como guerrero a favor, ¿verdad?, de un grupo de personas, y esos gastos son cubiertos, por esa entidad, ese grupo, esa nación que lo va a mandar. De la misma forma, Pablo le está enseñando a Timoteo, no te vayas a enredar en cosas.
Los hermanos de la iglesia deberían sustentarte, deberían ayudarte, porque este es el deseo de Dios. Pero pregunta, ya terminando aquí. Amigo, amiga, ¿de qué te vale decir que tienes una iglesia y un pastor y tal vez vas todos los domingos? Pero si no conoces al pastor de los pastores, si no conoces al pastor de los pastores, ¿de qué te vale? Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Amigo, amiga, si tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador y no te has arrepentido, ¿de qué vale que vayas a la iglesia? No estoy diciendo no vayas, pero no te llames cristiano. Otra pregunta, ¿cómo puedes asegurarte que Jesús puede ser hoy tu buen pastor? Mira lo que dice aquí Cristo en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí la clave está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Pero la pregunta es, amigo, amiga, ¿puedes oír tú la voz de Jesús? ¿Cómo tú puedes oír la voz de Jesús? Bueno, hemos hablado de mucha escritura, pero una de las formas que tú puedes oír la voz de Jesús es cuando nosotros consideramos qué es el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra la obra perfecta del pastor de los pastores. El Evangelio nos dice de que Dios es perfecto, de que Dios es justo y santo, de que Él creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. El Evangelio también nos recuerda de que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó, al desobedecer el mandato de Dios en Edén. Tú también has quebrado el mandato de Dios. Cuando la Biblia dice no mientas, tú has mentido. Cuando la Biblia dice no codicies, has codiciado. Tú, amigo, amiga, has quebrantado la ley de Dios también. Pero el Evangelio también nos recuerda y nos dice de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo tenía que vivir la vida que tú no puedes vivir para poder ser un perfecto sustituto. Y el Evangelio nos dice que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. El Evangelio nos recuerda también y nos dice de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta, específica, por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, lo que te estoy hablando hoy. Sus buenas nuevas, lo que siempre se ha llamado el Evangelio, buenas noticias. El Evangelio también nos dice que aquella persona que escucha lo que yo estoy diciendo, lo que yo he estado diciendo, esa persona que quiere seguir al pastor de pastores y entiende que ha pecado, entiende de que Dios es justo, entiende de que Cristo fue a la cruz, no porque Él era pecador, sino porque tú eres pecador. Y esa persona entiende la necesidad de perdón de pecados. Estas personas siempre responderán, escucha bien, en arrepentimiento y fe. Y esta es la evidencia de salvación. Dios te llama, amigo, amiga, que no tienes a Cristo, que conoces de un Cristo, pero no conoces a Cristo, porque si conocieras a Cristo, vivieras para la gloria de Él. Dios te llama, amigo, amiga, de que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe total en Él. Y esto solamente se puede hacer porque Dios ha hecho una obra en ti. ¿Y tú, amigo, amiga, cómo vas a responder hoy? ¿Vas a responder en arrepentimiento y fe? ¿O vas a seguir esperando que pase el tiempo, jugándote la loto, como si estuvieras en Las Vegas, corriendo una ficha más, apostando tu alma? No lo hagas. No lo hagas. Pon tu mirada en Cristo. Tírate a los pies de la cruz. Clama a Él por misericordia, porque Él es fiel para salvar. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por una vez darme la oportunidad, Señor, de hablar de este tema, de lo que es tu iglesia y Señor, las designaciones
de las posiciones que hay, que tú perfectamente diseñaste para que pudieran dirigir a tus ovejas. Gracias, Señor, por la forma que tú has organizado tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has dado claridad en tu palabra de cómo es tu iglesia. Señor, ayúdanos, aquellos que somos parte de tu iglesia, a poder servirte a ti, a honrar a nuestros pastores, a los hermanos que son diáconos, que no son mejores que nosotros, no son más especiales que nosotros, sino que son como nosotros, pero tú las has llamado a servir de una forma diferente a nosotros en muchos casos. Ayúdanos a nosotros como cuerpo a amar a esos hermanos, a motivar a nuestros hermanos, Señor, a darles palabras de aliento a estos hermanos, para que todos juntos podamos celebrar tu regreso, porque un día estaremos todos juntos glorificando tu nombre como tu novia, donde no habrá más pecado, más dolor, más lágrimas, sino que todos estaremos totalmente cubiertos de tu gloria, de tu luz, sin pecado, adorándote para siempre, con una alegría que ni siquiera pudiésemos imaginar. Salva a mis amigos y mis amigas que no te conocen, Señor. Dale salvación. Ábrele los ojos que puedan ver, Señor, sus pecados, pero que también puedan ver al Salvador, la cual pagó por sus pecados y aún Él está dispuesto hoy para que ellos puedan ser reconciliados con el Padre a través de su muerte y su resurrección. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.